¿Qué tal amigos de REC TV? Buenos días, estamos listos para iniciar nuestro esquema noticioso correspondiente a este día cuando retomamos las actividades luego de el primer fin de semana de confinamiento. Estamos para hacerle seguimiento a cada uno de los temas que concitan la atención a nivel local, nacional e internacional y vamos a retomar precisamente con lo que preocupa al mundo, el tema del coronavirus. Después de las variables, por citar la británica, la sudamericana, la brasilera, el mundo se estremece cuando aparece una variante de doble mutante, así le llaman, se la identifica como B1617. Y esto realmente en la India, donde aparece, ha causado serios estragos. Tenemos que como preámbulo también indicarles que bate récord la India en fallecimientos por el coronavirus. Más de 2.000 personas diarias. Imágenes que circularon este fin de semana estremecen al mundo en cuanto al impacto que tiene esta pandemia. Vista así la situación, hemos iniciado esta semana y nos encontramos en el despacho de el epidemiólogo David Quiñones, con quien vamos precisamente a tratar. Buenos días, doctor, gracias por recibirnos. Quizá la primera inquietud es ¿por qué debería ser preocupante esta doble mutación? Bueno, Eduardo, saludos, buenos días. Como siempre, presto para contribuir, saludar a la colectividad de este importante programa y medio. Sí, mira, realmente lo que tenga una cepa viral, las dobles mutaciones, llama mucho más la atención que sean simultáneas, ¿no? Porque realmente la mutación 484 esta ya estuvo en las otras cepas. Ajá. Y también la L452 ya estuvo también en otras cepas, pero de manera independiente. Es decir, cada cepa puede tener varias mutaciones. Ya. Pero en estos sitios donde están las dos mutaciones, estas son sitios de adherencia del virus al receptor celular. Y eso entonces implica que puede facilitar mucho mejor la adherencia y por lo tanto la contaminación. Entonces, por la población que hay en India, la Organización Mundial de la Salud todavía la considera como una variante de importancia para la salud pública, pues la India con 1.400 millones de habitantes, con tanta gente que tiene, entonces ahora lleva más de 15 millones de casos, con más de 2.000 muertos, como tú decías, y se ve todo un espectáculo en crematorios de día, de noche, y con la población que tiene y una variante cumpliendo su rol, también estas variantes están en más de 20 países ya identificadas, pero preocupa siempre y cuando esta variante pueda aumentar el número de contagios, aumentar el número de defunciones o aumentar el número de hospitalizaciones. Esas son las preocupaciones, ¿no? Entonces, en esas perspectivas se le da el seguimiento, son como unas 7 variantes de preocupación mundial y hay varias otras de importancia que son las que ponen en alerta a la comunidad internacional y en función de ello pues se toman decisiones. ¿Y cuán lejos están estas variantes o cerca de nuestro entorno? Bueno, realmente nosotros tenemos un problema serio, Eduardo. No solo es un problema de Ecuador, es un problema de Brasil, de Colombia, de Perú. En toda Latinoamérica. En América Latina los profesionales, los especialistas en salud vienen reclamando esta falta de decisión política de sus autoridades para cumplir con la política de salud. Por lo menos deberíamos tener secuenciado al 1% de la cantidad de pacientes que podemos diagnosticar. Y estamos distantes de eso. Entonces, aquí se habla de que tenemos ahora la P1, que tenemos 5 casos. Pero Eduardo, si desde Carnaval para acá lo que pasó en el país fue una hecatombe, entonces es muy, diría por lo menos,
Sorprendente que solo tengamos 5 casos de esta variante, que es la que está arrasando. Estaba en Colombia, estaba en Perú y en Ecuador con los aeropuertos abiertos. ¿Cómo no? Mira, ahora que usted habla de la doble mutante, Inglaterra, Francia, algunos otros países rápidamente cerraron lo que son sus aeropuertos y viajes donde está esta variante doble mutante, ¿no? Y nosotros seguimos con los aeropuertos abiertos, seguimos con las fronteras abiertas y estableciendo algunas medidas que técnicamente habrá que discutirla con los epidemiólogos, con los salubristas, respecto al control real de esta epidemia. Porque nosotros como epidemiólogos estudiamos distribución de enfermedades sobre poblaciones y los mecanismos de control. Entonces, si queremos controlar una enfermedad que viene desde afuera, lo primero que hay que hacer es controlar los ingresos. Pero este país establece medidas internas y sigue con la puerta abierta. Entonces, tenemos ahí algunas contradicciones que hay que seguir discutiendo con la autoridad política a fin de que se tomen decisiones técnicas más allá de querer contentar a la gente diciendo que sí estamos haciendo cosas, pero hacemos algunas cosas que en el fondo no tienen es decir, mucha razón. Y quiero entender que el coronavirus nos tomó control, nos tomó tiempo. Bueno, más bien nos dio todo el tiempo, nos dio para que pudiéramos hacer cosas, pues el primer caso lo tuvimos el 28 de febrero, cuando en Wuhan la Organización Mundial de la Salud desde el 30 de diciembre del 2019 ya había notificado la presencia de un virus nuevo y con presencia de muchos casos. Luego de aquello, el 28 de febrero, transcurrido 2 meses de la notificación inicial, tuvimos el primer caso en Ecuador, que fue en Babahoyo, Guayaquil. Y de este primer caso tuvimos mucho más tiempo para poder establecer medidas. Y esas son las que han fallado, porque es fácil controlar, no diríamos fácil, pero es mucho más adecuado controlar los casos índice, los primeros casos, para poder hacer los cercos epidemiológicos y controlar la enfermedad. Pero una vez que ya tienes una enfermedad que es comunitaria, requiere mucho más recursos, requiere muchas más acciones para poder llegar a su control. Revisemos un poco los cuadros estadísticos que maneja de la enfermedad en la provincia de Esmeraldas, en el cantón Esmeraldas. ¿Cómo se mueve el tema? Bueno, para nosotros es complejo, ¿no? Es complejo porque realmente los meses más fuertes de la pandemia ha sido marzo y abril. En lo que va de abril, mire, como cantón tenemos más de 500 casos, como cantón Esmeralda, siendo que este último mes no se han hecho tantas pruebas en el sistema público de salud por falta de viales, ¿no? Pero sin embargo, los meses de junio y julio, donde hubo el boom de la epidemia acá, nosotros solo llegamos a tener 490 en junio y 510 en julio. Pero sin embargo, en marzo tuvimos 574 casos con diagnóstico confirmado. Y a 4 semanas de lo que va del mes de abril, de las semanas epidemiológicas, porque este mes tiene 5 semanas epidemiológicas, ya llevamos más de 500 casos como cantón. Entonces, para nosotros es un tema preocupante porque se ubica el mes de marzo y el mes de abril como uno de los meses de mayor incidencia de casos. Imagínense, con las pocas pruebas confirmatorias que tenemos en este mes, el número de casos que tenemos. Si tuviéramos mayor diagnóstico, mayor testeo, el número de casos sería absolutamente mayor. Y eso es parte de los diagnósticos y de las exigencias médicas para los tomadores de decisiones políticas. Si no hacemos testeo masivo, es decir, toma de muestra masiva, no podremos controlar la enfermedad. Es decir, se ha constituido ya en este momento el problema del coronavirus en nuestra provincia, en nuestro país, en un problema técnico, un problema político, un problema social, económico. Bueno, usted está dando una definición clara, Eduardo. Sin ser epidemiólogo, usted es un comunicador social y siempre está bien ubicado. Se ha convertido en un tema sindémico y es lo que vinimos diciendo nosotros posterior a la presencia de la mayoría de casos a nivel global. Es decir, si consideramos este problema de salud simplemente como una pandemia,
tenemos dificultades para su control adecuado. Porque la pandemia solo identifica la distribución del virus, ¿cierto? Pero cuando lo ubicamos como un problema sindémico, además del problema del biológico, del virus, ubicamos los aspectos sociales de la epidemia. Y hoy estamos entrampados en los aspectos sociales de la epidemia para poder controlarla. Porque una sociedad sin economía es una sociedad que tiene que seguirse moviendo para encontrar los recursos. Y el virus se mueve. Y es muy vulnerable a la enfermedad. Muy vulnerable. Y el virus se mueve con la gente. Entonces, cuando nosotros planteamos las condiciones sociales por las que atraviesa una comunidad para controlar una epidemia, allí necesitamos decisiones políticas, económicas para poder solventarlo. Si Ecuador hubiese, al inicio de la epidemia, organizado adecuadamente el sistema, establecido las medidas higiénico-sanitarias necesarias, dotar de recursos económicos necesarios para el manejo de la epidemia, lo hubiésemos controlado. Hay países que ya la han controlado. En Rusia se está jugando fútbol incluso con gente en los estadios. En China se ha controlado donde fue el epicentro. En Taiwán se ha controlado, en Corea del Sur. Y en algunos países de... En Israel dejaron de pensar en Israel. Pero nosotros en América Latina tenemos problemas, ¿no? Mire, Chile tiene más de 7 millones de vacunados y sigue confinado. Colombia está confinado. Antioquia en Colombia es un desastre en el manejo de la pandemia. Buenos Aires confinó en Argentina y Ecuador tiene un crecimiento exponencial de la pandemia y confinamos en las noches, los fines de semana. Entonces, ¿y qué va a pasar con la gente que ya sale ahora exasperado a buscar alimento, a buscar alguna situación? Entonces, o sea, ¿usted cree que las medidas de confinamiento no son muy efectivas? No, es que la medida de confinamiento es una medida de última instancia, ¿no? Lo primero que hay que hacer es organizar bien el sistema, testeo masivo, medidas de distanciamiento, bioseguridad, higiene personal. Cuando eso no funciona como queremos, vamos al confinamiento. Pero en este caso el país necesita ir a un confinamiento, Eduardo. No por nada está confinando Chile, está confinando Colombia, está confinando Argentina, pues. Ellos también quisieran confinar en las noches solamente y los fines de semana, si esa fuera la medida adecuada. Pero ellos han confinado propiamente. ¿Por qué? Miren, cuando el virus tiene en promedio 15 días para que el paciente sea contagioso, transmita la enfermedad y pueda recuperarse, ¿cierto? La etapa que llega hasta 21 días con los 5 días de infección, ¿no? Para el desarrollo de la enfermedad. Si usted confina 15 días, va a tener una cohorte de pacientes que los va a controlar, los que hoy están infectados. Pero si usted confina un mes, usted coge una cohorte de 15 días y coge una nueva cohorte de 15 días más. Significa que los que contaminaron los primeros 15 también los coges dentro del confinamiento. Y por lo tanto, en 30 días tú tendrás una baja absoluta de pacientes porque los transmisores son pocos. Eso es un tema lógico, elemental de lógica. Elemental, claro. Pero ¿por qué no funciona en nuestro medio? No, mira, porque acá somos expertos en no decir la verdad. Entonces, al momento que nosotros decimos que necesitamos entregarle recursos económicos a la gente para que pueda confinarse, ¿cierto? Ese es el problema de fondo. Porque aquí hay que aplicar en este momento 3 medidas, ¿no? Ya. La primera medida es la decisión política del gobierno central. La segunda es una decisión económica consensuada del gobierno central. Y la tercera son las estrictas medidas de control sanitario. Entonces, las medidas políticas son, como lo ha dispuesto ahora, el tema de confinamiento, el tema de que la gente cumpla la ley y el que haga regulaciones en medio de la pandemia. Pero la medida económica es la que le va a permitir a la gente mantenerse en confinamiento. Pues, si los empleados públicos tienen un sueldo a fin de mes, y ellos pueden pasar un mes confinados porque tienen un sueldo. Los empleados privados tienen un sueldo, pero ahí hay un problema con los empresarios, porque ¿cómo pagar un mes sin producir? El Estado tiene que llegar a negociar con la empresa privada las nóminas.
Y lo tercero, en el registro social existe todas las familias de todos los quintiles de pobreza, donde pueden obtener los quintiles de pobreza más bajos y a quienes debe asignársele un fondo para que puedan alimentarse durante un mes. Con esas medidas, entonces puedes aplicar medidas sanitarias estrictas para que la gente las cumpla. Pero si hay un padre de familia que se queda confinado en su casa mientras su hijo llora por hambre y él sigue acostado en casa confinado, creo que el corazón se le parte y tiene que salir a buscar los alimentos para la familia. Entonces, es el problema económico el que tiene ahorita en complicaciones al país con esta epidemia. Porque, mire, hasta el año 2019, la tasa de empleo adecuado en este país era del 37,6 aproximadamente. Y quiero referirme solo al pueblo afroecuatoriano, que tenía 30,5, por abajo del promedio nacional. Es decir, solo 30% de los afros de las familias afroecuatorianas tenían un empleo adecuado, el 70% no. Y del desempleo en este país, que era del 5,5, en el caso de los afroecuatorianos, el 12,5 estaban en desempleo, por mucho por arriba de la media nacional. Entonces imagínense, con 12,5 de una población en desempleo que no tiene cómo subsistir, ¿va a confinarlo usted? ¿Cree que esa gente va a aguantar estar confinada? Entonces, mucha población. Y el país debe hacer un esfuerzo desde esa perspectiva para el control de la epidemia. Perfecto. Y en la parte final, doctor, ¿cuáles son las expectativas con que retomamos estas actividades? ¿Qué nos depara a mediano y a largo tiempo? Bueno, yo creo que lo que nos puede dar, Eduardo, una salida en todo este sistema de cosas complejas sería avanzar rápidamente en el tema de la vacunación. La vacunación sería la única alternativa que nos podría permitir controlar de alguna manera la gravedad y las muertes. Porque si usted se da cuenta qué pasó en Chile, Chile tenía 6,5 millones de vacunados. Y en ese 6,5 millones de vacunados tuvo que irse a un confinamiento porque creció el número de casos. Y la pregunta es, ¿qué pasó con la vacuna? Ahí generamos a veces una falsa percepción de que yo me vacuno hoy día y mañana ya puedo hacer lo que considere. Y realmente en un estudio de eficacia, ya no de eficiencia como hicieron al inicio en la fase experimental en otros sectores, en la fase 1 a la fase 3, hoy estamos en fase 4, esto sigue siendo experimental, pero ya estamos en seres humanos, en una población universal. Demostró en Estados Unidos en 3.500 aproximadamente profesionales de la salud que a las 2 semanas de haberle inoculado la primera dosis, ya el 80% de esa población tenía inmunidad. Pero a las 2 semanas de la segunda dosis era ya el 90%, la vacuna Pfizer. Entonces significa que si alguien se vacuna hoy y durante estas 2 semanas no guarda las medidas que necesitamos, puede contaminarse. Y ese es uno de los problemas. Y otro problema es que aunque estemos vacunados, iniciamos hablando de la doble mutante del virus. Entonces, estos virus, como necesitan sobrevivir fácilmente, mutan para poder evadir los anticuerpos. Y ese es el riesgo que tenemos con el aumento exponencial del número de casos. Cuando hay más casos de contagio, hay muchas más probabilidades de las mutaciones. Y entonces en Brasil nos apareció la P1, y nos aparece la P1 en una comunidad que tenía el 76% de inmunidad a la cepa inicial. Pero sin embargo, durante todo el año anterior, esa comunidad fue Manaus, tuvo 4.000 defunciones. Y en las 3 primeras semanas del mes de enero, tuvo 3.500 defunciones. Entonces, ¿cómo se explica científicamente aquello? Que el virus tiene que sobrevivir y rápidamente muta para poder mantenerse. No es un tema de supervivencia. Busca aleatoriamente dónde anidarse.
Muchas gracias, doctor, por su exposición esta mañana. Así amanecemos este día lunes. Para el epidemiólogo, doctor David Quiñones, es un problema sindémico y por lo tanto hay que darle el tratamiento. También ha observado que nos hemos vuelto expertos en no decir la verdad del problema, y entre más claro lo tengamos cada uno de nosotros, seguramente también nuestro nivel de conciencia social se elevará a efectos de poner lo nuestro y hacer lo que debemos hacer para autoprotegernos y proteger a los demás. Así amanecemos entonces y le agradecemos nuevamente a David Quiñones por este primer reporte de inicio de semana. En cualquier momento estaremos en otro punto de la ciudad y provincia donde se genere la información. Esto es REC TV, Noticias Ecuador.